Capítulo 19. Carlos oyó el grito aullante del monstruo y comenzó a ponerse en pie sin soltar el brazo de Gil. Tenían que marcharse de allí antes de que la viera. Justo entonces, la parte frontal del edificio se partió hacia afuera como si estuviera hecha de madera de contrachapado, y nuevos restos del helicóptero salieron despedidos envueltos en una nube de llamas y humo. Un trozo de piedra ennegrecida, procedente de la pared exterior de la torre, se estrelló contra el costado izquierdo de Carlos antes de que le diera tiempo a agacharse de nuevo. Oyó y sintió como se le partía una costilla antes de caer al suelo. El dolor fue instantáneo e intenso. Carlos. Gil se inclinó sobre él. Miró de forma inquieta hacia la parte de la torre que quedó oculta y luego miró otra vez hacia él. No había dejado de empuñar el lanzagranadas. El némesis había dejado de aullar. Entre aquello y el silencio repentino y brutal de las campanas, Carlos pudo distinguir algo que golpeaba de un modo rítmico y pesado el suelo, a lo que siguió el sonido crujiente de piedras al convertirse en gravilla con un ritmo lento y constante. Crack. Crack. Viene hacia aquí. Ha saltado del techo y viene hacia aquí. Corre, dijo Carlos. Vio que ella entendió la situación un segundo antes de marcharse a la carrera. No tenía elección. Lo dejó a solas con toda la rapidez que pudo y oyó el sonido de las botas alejándose a toda velocidad sobre la gravilla. Carlos giró la cabeza mientras se incorporaba a medias, esforzándose por no sentir dolor, y vio al monstruo. Se encontraba de pie en mitad de una pila de trozos de cemento, de piedra rota y madera ardiendo, sin darse cuenta de que el borde de su abrigo de cuero estaba en llamas. Su rostro aberrante se movía de un lado a otro en busca de Gil. Al igual que en la ocasión anterior, no pareció reparar en él. Siempre que no me interponga en su camino, pensó Carlos mientras se recostaba contra la piedra fría de la fuente y alzaba el rifle. No me duele, no me duele, no me duele. El némesis levantó un lanzacohetes hasta uno de sus gigantescos hombros con un movimiento fluido y sin apenas esfuerzo. Apuntó, y Carlos comenzó a disparar. Cada sacudida del M-16 provocada por los proyectiles disparados le envió una nueva oleada de agonía a los huesos, pero disparó con puntería a pesar de ese dolor tremendo. En el rostro de aquella criatura deforme comenzaron a aparecer pequeños agujeros negros, y Carlos incluso pudo oír el sonido metálico de una bala al rebotar en el lanzacohetes. Los tentáculos carnosos que asomaban por detrás de la cabeza y salían de debajo de la larga chaqueta del monstruo comenzaron a agitarse de un modo frenético, como si estuviesen enfurecidos, enrollándose y desenrollándose con una velocidad increíble. Carlos vio que inclinaba el lanzacohetes hacia donde él se encontraba, pero siguió disparando. Sabía que no podría levantarse a tiempo para echar a correr. Corre, Gil. Márchate. Apuntó contra Carlos y disparó. Este vio un estallido de luz que se dirigía hacia él, sintió el calor del cohete antitanque de alto poder explosivo pasar cerca de su piel, y, de algún modo, no murió, pero algo que no estaba muy lejos, a su espalda, voló por los aires. La fuerza de la onda expansiva de la explosión lo levantó y lo arrojó contra un lado de la fuente. El dolor fue increíble, pero logró mantenerse consciente, decidido a conseguirle un poco más de tiempo a Gil. Carlos, medio recostado sobre el borde de la fuente, comenzó a disparar de nuevo contra el monstruo apuntando otra vez a la cara, pero las balas lo alcanzaron por todos lados mientras se esforzaba por mantener el control del arma. Muere, muérete ya de una vez. Pero no moría. Ni siquiera mostró el más mínimo gesto de dolor. Carlos supo que solo le quedaba medio segundo de vida antes de quedar reducido a una mancha grasienta sobre el césped. El lanzacohetes estaba apuntando en línea recta a la cara de Carlos cuando ocurrió. Un disparo entre 1.000.000. Carajo. El pin metálico se convirtió en una explosión, en un estallido repentino de luz al rojo-blanco. El monstruo salió despedido hacia atrás cuando el arma se desintegró y desapareció de la vista. El rifle de Carlos se quedó sin balas. Alargó el brazo para meter un nuevo cargador y sufrió otra oleada de dolor. La luz se apagó y la oscuridad lo arrastró. Gil vio a Carlos desplomarse, y se obligó a sí misma a quedarse donde estaba, entre un seto y el tranvía.
Había visto caer al Némesis, arrojado de espaldas contra la pila de escombros en llamas por el estallido que había destrozado el lanzacohetes, pero la capacidad del monstruo, probada una y otra vez, para esquivar a la muerte, la hizo quedarse quieta y no acudir en ayuda de Carlos. Si aquello estaba en pie todavía, Gil quería asegurarse de que solo se fijara en ella. El lanzagranadas apenas le pesaba en las manos. La adrenalina que le recorría las venas de nuevo proporcionaba nuevas fuerzas a su deseo de venganza, y en cuanto el Némesis se puso en pie con un hombro envuelto en llamas y los músculos de carne roja visibles bajo las ropas destrozadas, Gil le disparó. La granada cargada de metralla, como un cartucho de escopeta lleno de postas, lanzó una descarga concentrada de miles de bolas de acero al otro lado del patio, pero Gil no había apuntado bien y el disparo falló por completo. El Némesis, que se había puesto a aullar de nuevo, quedó indemne, y los restos de la pared delantera de la torre quedaron cubiertos de agujeros. El Némesis dejó de aullar aunque su pecho continuaba ardiendo. Tenía la piel negra y cuarteada. Inclinó el cuerpo hacia Gil mientras ésta abría la recámara del lanzagranadas y sacaba otro proyectil de la bolsa. Rezó para que las heridas del monstruo fuesen peores de lo que parecía. Agachó la cabeza y empezó a correr hacia ella. Sus increíbles zancadas lo hicieron acercarse a una velocidad tremenda. Cruzó el patio casi en menos de un segundo, y sus tentáculos se alzaron por encima de su cabeza como si se dispusiesen a agarrarla. Gil saltó hacia su izquierda y se metió, con la granada todavía en la mano, en un pasillo formado por el seto y la pared occidental, intacta todavía, de la torre. Oyó cómo irrumpía a través del seto en el momento que ella llegaba al final. Casi la había alcanzado. Su velocidad era extraordinaria. Estaba a poco más de la distancia de un brazo mientras ella doblaba la esquina, y en ese preciso instante, algo la golpeó en el hombro derecho, algo sólido y viscoso que se enterró en su piel como si fuera un dedo gigantesco y sinuoso. Le picaba, como si el veneno de un millar de avispones se hubiera metido de repente en sus venas, y comprendió que uno de los tentáculos le había atravesado la carne. Mierda, mierda, mierda. No podía pensar en ello, no tenía tiempo. Sin embargo, el Némesis se detuvo, alzó la cabeza hacia las estrellas y aulló su victoria al firmamento oscuro y frío. Gil también se detuvo, tambaleante, metió el proyectil en el lanzagranadas, cerró la recámara, y le descerrajó un tiro cuando se abalanzaba de nuevo contra ella. El disparo impactó de lleno al aullante Némesis justo debajo de la cadera derecha y le desgarró los músculos de la parte superior del muslo. Una lluvia de trozos de carne y piel salieron despedidos hacia atrás. Cayó al suelo. Se arrastró unos cuantos metros más, y se desplomó como una montaña de carne desgarrada. Se quedó allí quieto, monstruoso y en silencio. A Gil se le cayó la siguiente granada en su frenesí por recargar y el proyectil se alejó rodando. Logró agarrar con firmeza la última, y acababa de cerrar la recámara del arma después de recargarla cuando el Némesis comenzó a levantarse de espaldas a ella. Gil apuntó a la parte baja de la espalda y disparó. El estruendo del arma no fue más que otro ruido sordo que le llegaba por debajo del fuerte zumbido de sus oídos. El Némesis ya estaba de pie cuando recibió el impacto, que lo alcanzó en la parte izquierda del cuerpo, lo que en una persona normal habría sido una herida letal en mitad de un riñón. Por lo que pudo ver, eso no fue así en el caso del asesino de Stars. Trastabilló, se irguió de nuevo, y comenzó a alejarse cojeando con una de sus gigantescas manos tapando la herida. Se marcha, se está marchando. Sus pensamientos eran un poco lentos e incoherentes, y tardó en darse cuenta de que el hecho de que se marchara no era nada bueno. No podía permitir que se fuera para curarse y luego regresar. Tenía que matarlo mientras todavía estaba débil. Gil empuñó el Colt Python e intentó apuntar, pero se le nubló la vista y no pudo enfocar con precisión la silueta que se alejaba a través de los restos en llamas. Se sentía mareada y algo enfebrecida. Pensó que lo más probable era que la hubiese infectado con el virus T. No tenía que mirarse la herida del hombro para saber que era seria. Sentía la sangre tibia bajarle por el costado y empapar la cinturilla de la falda. Deseó creer que el virus estaba saliendo de su cuerpo junto con la sangre, pero no pudo engañarse, ni siquiera estando herida de tanta gravedad.
Pensó por unos momentos en utilizar la 357 que llevaba en la mano, pero luego se acordó de Carlos y comprendió que tenía que esperar. Tenía que ayudarlo si aún podía. Al menos, le debía eso. Reunió las escasas fuerzas que le quedaban y que iban desapareciendo con rapidez y se dirigió hacia Carlos. Estaba tendido al lado de la fuente, gimiendo medio inconsciente. Sin duda, estaba herido, pero al menos no se veía sangre por ningún lado. Quizá esté bien. Fue su último pensamiento antes de sentir que su cuerpo la traicionaba y se rendía, dejándola caer al suelo y sumiéndola en un sueño muy profundo. Está oscuro, me zumban los oídos, hay que escapar, fuego y oscuridad, balas, no puedo oír. Gil corre, lejos del fuego, el monstruo dispara, cohete de alto poder explosivo que apunta a mi cara. Carlos volvió en sí de golpe, confuso y dolorido, y miró a su alrededor para ver qué estaba pasando, para ver al monstruo y a Gil. Estaría metida en apuros si aquel monstruo la alcanzaba. La noche estaba tranquila y silenciosa. Algunos incendios pequeños seguían ardiendo a su alrededor, iluminándolo todo con un resplandor naranja y generando el calor suficiente para hacerlo sudar. Carlos se obligó a sí mismo a incorporarse, y se puso en pie con lentitud mientras se agarraba la costilla rota con una mano y apretaba los dientes con fuerza para soportar el dolor. Estaba rota o fisurada, puede que incluso fueran dos, pero tenía que pensar en Gil, tenía que superar el efecto de las explosiones y... ¡Oh, no!, exclamó en voz baja, olvidando por completo su agotamiento dolorido mientras se dirigía de forma apresurada hacia ella. Gil estaba tumbada sobre un parterre de hierba quemada, inmóvil por completo a excepción del flujo de sangre que seguía saliendo del hombro derecho. Estaba viva, pero quizá no por mucho tiempo. Carlos hizo caso omiso del dolor que sentía y la tomó en brazos. El peso muerto le provocó el deseo de gritar de rabia por la locura que había crecido y se había instalado en Raccoon City, que había impuesto su ley in misericordia en Gil y en él. Umbrella, monstruos, espías, incluso Trent, todo aquello no era más que una pesadilla de locura, aunque la sangre era muy real. La apretó contra su pecho y giró sobre sí mismo buscando un refugio. Tenía que ponerla a cubierto, a salvo, en algún sitio donde pudiera curar y vendar sus heridas, donde los dos pudieran descansar un poco. Se fijó en la capilla del ala occidental de la torre del reloj, que seguía casi intacta. No había ventanas y las puertas tenían unos buenos cerrojos. No te mueras, Gil, murmuró Carlos y deseó que pudiera oírlo mientras atravesaba el patio en llamas.